En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz: el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que cree en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre que me envió me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. Cuando Jesús enseñaba a los primeros cristianos, a los apóstoles, a los discípulos, cuando Jesús hacía estas enseñanzas, al menos tal y como nos lo cuenta el apóstol San Juan, es muy frecuente que hablara de sí mismo como la luz, es decir, como la verdad. Jesús es el que nos enseña a distinguir el bien del mal. Aprender a distinguir el bien del mal es muy importante en la vida. Si uno no supiera, por ejemplo, que fumar es peligroso para la salud, fumaría o fumaría más y por lo tanto correría más peligros de quedarse intoxicado y de tener una grave enfermedad como es un cáncer. Si uno no supiera que tiene la enfermedad de la diabetes y que por lo tanto no puede tomar todo el azúcar que quiere, tomaría ese azúcar y pronto moriría o tendría graves enfermedades. Es decir, Jesús es consciente de que saber distinguir el bien del mal es algo utilísimo en la vida. Nos lo enseña, por eso San Juan lo presenta como luz o como verdad. Él es la luz que brilla en la oscuridad, es la verdad que nos enseña a distinguirlo de la mentira. Ahora bien, esta enseñanza de Jesús podría parecer que va dirigida no solo a enseñarnos el bien, el camino del bien, sino también a coaccionarnos bajo las amenazas de que quien no recorre el camino del bien va a ser castigado por Cristo. Hoy aclara Jesús en este Evangelio ese punto. Os pongo un ejemplo. Un profesor en el colegio. Ese profesor va a decidir quién aprueba y quién suspende. ¿Es el profesor el que suspende o es el profesor el que aprueba? Uno puede pensar, sí, no es cierto. ¿Quién es el que suspende y quién es el que aprueba? El alumno. El alumno suspende o el alumno aprueba. En España decimos, mal dicho, decimos, me han suspendido o he aprobado. Mal dicho. En realidad tendríamos que decir, he suspendido o he aprobado. Podemos encontrar un profesor que sea un mal profesor y que tenga rabia a un alumno y le suspenda sin que tenga por qué suspenderle. Normalmente eso no sucede. Con Jesús no sucede. Es decir, lo que Jesús lo que está diciendo es que Él no quiere condenar a nadie. A nadie. Él ha venido para salvar al mundo. Él ha venido para darnos misericordia. Él ha venido porque Él es el Señor del mundo que salva al mundo de los pecados del mundo. Cristo es el Señor. Cristo es el Salvador. Cristo no ha venido a condenar a nadie. ¿Entonces no habrá condenaciones? ¿El profesor va a dar clase para suspender a los alumnos? No. Y sin embargo, habrá suspensos. El profesor no quiere suspender, pero suspenderá. ¿A quién suspenderá? Al que no estudia. ¿Es el profesor el que suspende? No. Es el alumno que no estudia
el que se suspende a sí mismo, exactamente igual con Jesús. Por eso nosotros podemos decir, Jesús es la divina misericordia, Jesús es el Redentor del mundo, Jesús es nuestro Salvador. Pero para que la divina misericordia y la salvación de Jesús me beneficien, yo tengo que hacer algo. Si no tengo buenas obras, aunque Jesús quiera salvarme, Jesús no me puede salvar porque yo no quiero que me salve. Y no quiero que me salve porque no tengo buenas obras. Esto no debéis olvidarlo. Y no debéis olvidarlo no solamente en el colegio, ahora en estos niños del colegio parroquial ante los que estoy celebrando la misa. No debéis olvidarlo no solo en el colegio. No es el profesor el que os suspende. Os suspendéis a vosotros mismos si no estudiáis. O bien os aprobáis a vosotros mismos si estudiáis. Jesús no ha venido a condenar a nadie. Quiere que todo el mundo se salve, pero tiene que cumplirse una condición. Lo mismo que el estudiante tiene que estudiar, nosotros tenemos que tener buenas obras. Si no tenemos buenas obras, entonces Jesús, que quiere salvarnos, no puede salvarnos porque no le dejamos que nos salve. Y para tener esas buenas obras hay que distinguir el bien del mal. Si no distinguimos el bien del mal, si no somos capaces de saber qué tenemos que hacer, haremos el mal de buena conciencia quizá, pero haremos el mal y pagaremos las consecuencias. Pidámosle a Jesús que nos salve, pero sobre todo hagamos nosotros todo lo que tenemos que hacer para que Jesús pueda salvarnos, las buenas obras. De pie, por favor.